Muy buenas tardes, estimados hermanos y estimadas hermanas. Que Dios les bendiga abundantemente a cada uno de ustedes. Les habla el pastor presbítero Pablo Pinto Salamanca. Hoy día corresponde analizar el 10º aspecto de la oración, modelo que Jesús nos enseñó, más conocida como el Padre Nuestro. Y hoy día corresponde analizar justamente esta parte de la oración que dice de esta manera: dánoslo hoy. Vamos a aprender 3 cosas nuevamente en relación a este 10º aspecto de la oración que Jesús nos dio en su palabra, específicamente la que está descrita allí en el libro de Mateo capítulo 6, versículos 9 al 13. En primer lugar, tenemos que comprender que Dios nos ha dado una promesa fiel. Por lo tanto, cuando nosotros decimos en esta oración, como lo hemos acotado previamente: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Cuando llegamos a ese punto de la oración, tenemos que comprender que Dios nos ha dado una promesa fiel. Esto es lo primero que tenemos que atesorar en nuestro corazón. Tenemos una promesa fiel. En la Biblia hay cerca de 40.000 promesas que son todas para nosotros. De pronto por ahí he hecho un desafío a los hermanos creyentes, a los jóvenes creyentes, a que puedan evaluarse a sí mismos y puedan escribir algunas promesas de las que están en la palabra, de estas cerca de 40.000 promesas, y puedan llegar siquiera a 500 de ellas. Y sería un bonito desafío si usted lo pudiera hacer. ¿Cuántas promesas del Señor verdaderamente sabemos? Porque a veces cantamos 35.000 promesas mías son, pero no sé si es que realmente somos capaces de llegar a 500 promesas que sepamos nosotros. Porque si no las sabemos, están aquí en la palabra. Y son promesas fieles. El libro de Salmos dice: la suma de tu palabra es verdad. En la Biblia no hay mentira. La única vez en la que la Biblia se menciona la palabra mentira es en relación a Satanás, porque él es el padre de mentira, como dice el capítulo 8 del libro de Juan, versículo 44 en adelante. Por lo tanto, la palabra es verdad, la palabra es fiel, y toda la palabra es una promesa para nosotros. Y dice el libro de Mateo capítulo 7, versículo 7 en adelante: pedid y se os dará, buscad y os hallaréis, tocad y se os abrirá, porque el que pide recibe, el que toca halla, el que busca encuentra. Es una promesa de Dios, y usted tiene que tener la seguridad de que es una promesa fiel, porque Dios, como dice el libro de Números, en esta historia preciosa de Balaam, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. De tal manera que esto es lo primero que tenemos que comprender, estimado hermano. Este es el primer punto que tenemos que comprender de este 10º aspecto de la oración que Jesús nos enseñó. En primer lugar, que tenemos una promesa fiel. En segundo lugar, tenemos que comprender que nosotros tenemos que vivir una vida dependiente de Dios.
Tenemos que aprender a depender de Dios. Cada día tenemos que aprender a depender de Dios. Por eso dice la frase, dánoslo hoy. Y mañana tendremos que nuevamente replicar las mismas palabras, diciéndole, Señor, ayúdanos hoy, suple hoy nuestras necesidades. Bendícenos hoy. De tal manera de que esta es una batalla que tenemos que ganar todos los días de nuestra vida. Tenemos que aprender a depender de Dios todos los días. Usted todos los días tiene que pedir a Dios que le dé salud, que le dé provisión, que le dé todo lo que usted pueda estar necesitando. Y Dios promete que Él nos va a dar. Pero tenemos que aprender a vivir una vida completamente dependiente de Dios. No tenemos que independizarnos de Dios, que fue lo que el hombre quiso hacer en el huerto del Edén. Quiso vivir una vida independiente. Quiso tomar sus propias decisiones y fue ahí cuando justamente le fue mal. Es difícil poder vivir una vida sin depender de Dios, porque de pronto los recursos se agotan, las fuerzas se acaban, de pronto ya comienzan a venir sobre nosotros los años y comenzamos a perder el vigor. Pero la Biblia dice que los que esperan en Jehová reciben nueva fuerza, aunque los jóvenes se fatigan, flaquean y caen. Pero dice, los que esperan en Jehová recibirán nueva fuerza y levantarán alas como las águilas, caminarán sin cansarse y correrán sin fatigarse. Es una promesa de Dios que está en el libro de Isaías. Y nosotros tenemos que aprender a depender de Dios. Jesús, en el intento de enseñarle a sus discípulos, les dice a cada uno de ellos en el libro de Mateo capítulo 6, versículo 26, mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en granero, pero vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿Acaso ustedes no valen más que las aves de los cielos? Es por eso que tenemos que aprender nosotros a depender de Dios, como lo hacen las aves. Las aves no se afanan. Ellas saben de que el Padre Celestial está allí para poder suplir sus necesidades. Y así ocurre. Por eso Jesús dice, mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan ni recogen en granero. Fíjese que después, los versículos siguientes, Jesús sigue enseñando y dice, no os afanéis por el día de mañana, ni qué habréis de comer, ni qué habréis de vestir. Porque los gentiles piensan en todas esas cosas. Mas vuestro Padre Celestial sabe de qué cosas tenéis necesidad. Nosotros tenemos que, hermanos, aprender a depender de Dios todos los días. Y todos los días venir de rodillas delante del Señor y decirle, te necesito que intervengas en mi vida, en mi familia, que me ayudes. Necesito que tú me puedas socorrer en todo aquello que usted pueda estar necesitando. Busque al Señor todos los días. Y con seguridad el Señor va a orar en favor de usted. Pero Él nos desafía a que aprendamos a depender de Él todos los días. No es cosa de decir, hoy día recibí una bendición de Dios y tengo para 7 días más, 15 días más. No, el pueblo de Israel todos los días tenía que salir a buscar el maná, el alimento que Dios le enviaba del cielo. Y si ellos osaban acumular de un día para otro, se les podría. Nosotros tenemos que aprender a depender de Dios. Y quisiera enseñarles
Una última cosa, un tercer punto en este 10º aspecto de la oración que Jesús nos enseñó. Tenemos que comprender no tan solamente que tenemos una promesa fiel, no tan solamente que tenemos que aprender a depender de Dios, sino que también tenemos que comprender que debemos de regocijarnos permanentemente en el Señor. Porque de pronto vendrán los tiempos en que quizás habrá escasez, habrá debilidad. Pero en esos momentos es justamente donde Dios manifestará su poder, su gloria en favor de nuestras vidas. Pero a pesar de todo aquello que podamos vivir, tenemos que sentir gozo. La iglesia de Filipos, que fue una de las iglesias que el apóstol Pablo instauró por el poder del Espíritu Santo, era una iglesia muy humilde, muy pobre, con muchas necesidades, con muchas precariedades, pero ellos eran felices. Ellos eran personas realmente contentas, que estaban gratas, satisfechas siempre. Y el apóstol Pablo reconoce que, a más de eso, era una de las pocas iglesias que siempre contribuyó en su ministerio, les ayudaba. Inclusive cuando estaban en localidades lejanas, ellos enviaban hermanos para poder colaborar con el siervo de Dios. De esa manera entonces el apóstol Pablo reconoce al final de esta carta y les dice: yo soy consciente plenamente del amor que ustedes me tienen, porque no escatiman en poder ayudarme en mis propias necesidades. Pero él les dice algo muy importante en el capítulo 4 del libro de Filipenses. Él les dice: regocijaos en el Señor, siempre. Y él les dice: y otra vez os digo, regocijaos en el Señor. Porque nosotros tenemos que aprender a vivir una vida feliz, contentos con el Señor por todo lo que Él nos da, sea mucho o sea poco. El apóstol Pablo dijo en varias oportunidades: yo he aprendido a vivir en la abundancia, en la escasez, en la enfermedad, en la salud, en la debilidad, en la fortaleza. Con poco, con mucho, él se contentaba delante del Señor, porque había aprendido a vivir de esa manera. Nosotros de la misma manera tenemos que aprender a gozarnos en la presencia del Señor. No podemos estar nosotros viviendo una vida intimidados, amedrentados por las circunstancias que muchas veces nos puedan estar rodeando. Tenemos que aprender a regocijarnos en el Señor, sabiendo de que, como lo hemos aprendido hoy día, Él nos ha dado una promesa fiel. Y por eso Él nos enseña a través de su palabra que aprendamos a depender absolutamente de Él. Y Él tendrá cuidado de cada uno de nosotros. Y en tercer lugar, usted no puede ser vencido por el temor. Usted no puede ser vencido por la ansiedad. Usted no puede ser vencido por el afán. Aprenda a regocijarse en el Señor, a pesar de todo lo que usted pueda estar viviendo. Y el Señor le dará la victoria. Porque dice la palabra del Señor en tantos textos que me faltaría tiempo para poder citar, pero el libro de Salmos está lleno de estas verdades gloriosas. Cuantos confían en el Señor nunca jamás serán confundidos ni avergonzados. Cuantos miran al Señor nunca jamás serán avergonzados ni confundidos. Y es una promesa de Dios para nuestras vidas. Que el Señor les bendiga grandemente y nos vemos mañana con una nueva enseñanza de esta oración tan gloriosa como lo es el Padre Nuestro. Un abrazo.